Son guías de investigación, indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. No en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial, al alcance inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo. Existen 4 alcances de estudio: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. En el exploratorio no se formulan hipótesis. En el descriptivo solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato. En el correlacional se formulan hipótesis correlacionales. En el explicativo se formulan hipótesis causales. No necesariamente las hipótesis son verdaderas. Pueden o no serlo y pueden o no comprobarse con datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Las variables son una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observable. Las hipótesis surgen en el enfoque cuantitativo y hemos seguido paso por paso el proceso de investigación. Es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema y del marco teórico. Las hipótesis tienen 5 características. Deben de ser reales, comprensibles, lógicas, observables y medibles y probatorias. Existen 4 tipos de hipótesis que se pueden establecer: hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas, hipótesis estadísticas. Vamos entonces a hablar de los tipos de hipótesis que existen. Están las hipótesis de investigación, las nulas, las alternativas y las estadísticas, por mencionar algunas. Las hipótesis de investigación también se conocen como hipótesis de trabajo. Son esas proposiciones tentativas de la relación que hay entre una, 2 o más variables. A su vez, estas hipótesis se subdividen en 4 categorías. La primera son las descriptivas de un valor o un dato pronosticado. En esta precisamente lo que se busca es pronosticar un dato o un valor. Por ejemplo, cuando se habla de la inflación, entonces se hace una hipótesis de cuál será el valor del próximo año. Están las hipótesis correlacionales. En esta pues se especifica la relación que existe entre 2 o más variables. Se menciona pues la relación que existe. Y además de ello, pues se intenta hacer como una predicción entre esa relación y se explica, parcialmente se puede explicar. Por ejemplo, cuando se habla del consumo de cigarrillo con la dentadura, entonces se explica la relación entre esas 2 variables. Están las hipótesis de la diferencia entre grupos. Aquí pues cuando se hacen estudios donde se analizan varias clases de grupos, se utilizan este tipo de hipótesis. Por ejemplo, que se analice los jóvenes que consumen sustancias psicoactivas. Entonces se analiza el grupo que consume cocaína y el grupo que consume marihuana. Entonces, cuando se realiza una hipótesis entre esas 2 clases de grupos, se está utilizando esta clase de hipótesis. Están las hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Aquí se mencionan en las variables lo que es la causa y el efecto. Por ejemplo, que se hable de los matrimonios separados, los divorcios. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Qué provoca eso? Pero también se habla de un efecto. Entonces, ¿qué producen los hijos? Básicamente esas son pues las 4
categorías en lo referente a las hipótesis de investigación. Bueno, muy buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la parte de las hipótesis nulas, ¿sí? Voy a empezar con lo que se refiere a las hipótesis nulas, que son pues como la negación o con lo que podemos refutar una hipótesis investigativa. Sí, un ejemplo de ello puede ser la tasa de divorcios para el próximo año no es del 30%, ¿sí? Todas las hipótesis nulas van acompañadas de un no y se representan con las letras H mayúscula y O minúscula, HO, ¿sí? La clasificación de las hipótesis nulas se pueden asemejar a la clasificación de las hipótesis investigativas, ¿sí? Por ser precisamente la contraparte de las mismas, ¿sí? Se pueden utilizar entonces las hipótesis nulas, investigativa y alternativa, todas tres en una sola investigación. Todos se pueden hacer, todo es de acuerdo al planteamiento del problema, a la necesidad como tal. Sí, se pueden utilizar asimismo la cantidad de hipótesis que se requiera en una investigación. ¿Sí? Como les digo, todo depende del planteamiento del problema como tal. Y uno pregunta, bueno, pero entonces ¿para qué sirven las hipótesis? Las hipótesis nos sirven como guía para orientar la investigación, nos sirven para formular nuevas teorías, ¿sí? Nos sirven también para describir y explicar diferentes teorías, diferentes datos. Entonces son las hipótesis muy útiles en el momento de hacer una investigación. Posiciones Muchas sobre qué gracias. ocurre cuando no se aportan evidencias a favor de una hipótesis de investigación. También hablaré de las variables de una hipótesis como parte de su formulación. Estas se pueden definir de dos formas, una conceptual y la otra operacional. Bueno, ¿qué ocurre cuando no se aportan evidencias a favor de una hipótesis? No siempre todos los datos y resultados apoyan las hipótesis, pero el hecho de que éstas no aporten evidencia a favor de una hipótesis planteada no significa que la investigación carezca de utilidad. Recordemos que el fin de toda investigación es el conocimiento. En este sentido, los datos encontrados en una hipótesis ofrecen un entendimiento. Lo importante es analizar los datos de por qué no apoyaron la hipótesis. Citemos a Van Dellen y a Meyers. Para que las hipótesis tengan utilidad no es necesario que sean las respuestas correctas a los problemas planteados. En casi todas las investigaciones, el estudioso formula varias hipótesis y espera que alguna de ellas proporcione una solución satisfactoria al problema. Al eliminar cada una de las hipótesis va estrechando el campo en el cual deberá hallar las respuestas. Ahora hablaré de la variable conceptual. ¿Qué es una variable conceptual? La variable conceptual son generalmente expresadas en términos generales, teóricos, subjetivos o cualitativos. Por lo general, las hipótesis de investigación comienzan en ese nivel. Por ejemplo, el efecto del parche de nicotina es bajo entre las personas que carecen de determinación mental para dejar de fumar. Por lo tanto, esto permite la comprensión del fenómeno. ¿Qué es una variable operacional? Una variable operacional establece las normas y procedimientos que seguirá el investigador para medir las variables de su investigación. Por ejemplo, vamos a medir sobre inteligencia emocional. ¿Qué haría la variable operacional? Lo haría a través de un test de inteligencia emocional sobre un grupo de 70 personas. Ese sería un ejemplo de definición operacional. Muchas gracias por su atención.